El objetivo fundamental de Foucault en las palabras y las cosas es distinguir entre dos epistemes, los cuales denomina respectivamente la era de la representación, que corresponde a la época clásica, es decir, a los siglos XVII y XVIII, y la era de la historia, que corresponde a lo que llama la época moderna y que para él se inicia a comienzos del siglo XIX y supuestamente llega hasta el presente, aunque esto después lo vamos a ver, en Foucault resulta algo problemático. Bueno, en esta segunda clase entonces vamos a analizar el cuadro que Foucault nos ofrece del primero de estos epistemes, de la era de la representación, el episteme clásico. Bueno, pero antes de adentrarse en las palabras y las cosas, Foucault se detiene a analizar un régimen de saber precedente al de la era de la representación, que es el epistema renacentista, o que también denomina era de la asignatura, porque esto es lo que le va a permitir después observar cuál fue el sentido de la transformación epistémica que se produjo posteriormente, dando origen al surgimiento de la época clásica. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a ver las características de este epistema renacentista, para luego en las partes siguientes de esta segunda clase ver cómo se transforma dando así paso a lo que llama la era de la representación, que es lo que vamos a analizar, cómo se constituye y cuál es la naturaleza de este otro episteme. Antes de analizar el texto de Foucault, me gustaría referirme al trabajo de Alain de Libera titulado Arqueología del sujeto, en el cual este autor se propone retomar el proyecto arqueológico Foucaultiano. Esto él lo entiende en el sentido de rastrear los antecedentes remotos del concepto moderno de sujeto, los cuales cree descubrirlos ya presentes en la Edad Media. Sin embargo, por lo que pudimos ver hasta aquí, esta interpretación no se concilia con la idea Foucaultiana. De hecho, es exactamente lo opuesto a ella. Lo que busca demostrar Foucault justamente es por qué no existía ni podría nunca haber existido un concepto de sujeto antes de comienzo del siglo XIX, ya que no existían las condiciones epistémicas de posibilidad para ello. Todo el concepto arqueológico es una rebelión contra lo que T.J. Clark llama el virus de los precursores. Ningún concepto puede preexistir a sus mismas condiciones de existencia. Como vimos ya en la clase anterior, los pensadores medievales no decían simplemente cosas distintas respecto de lo mismo de lo que hablan los pensadores modernos. Ya unos y otros viven en mundos muy diversos. Bueno, de este modo, con este planteo, Libera recae en los mismos marcos de la vieja historia de ideas contra la cual justamente Foucault acá intenta tratar de dislocar. Bueno, y esto nos lleva al otro punto que señala de Libera, que es su intento de conjugar las ideas de Heidegger con las de Foucault. Según dice, Heidegger fue quien estableció el origen del concepto moderno de sujeto, al que lo identifica con el sujeto cartesiano, el ego cogito, en tanto que agente del pensamiento, que es aquel al que Foucault se refería en su anuncio de su inminente muerte. Bueno, nuevamente de Libera malinterpreta de forma demasiado obvia Foucault. De hecho, las palabras y las cosas puede considerarse en su esencia un debate contra esta visión establecida por Heidegger acerca de los orígenes del sujeto moderno. Toda esta obra está orientada de hecho a tratar de refutar esta perspectiva establecida por Heidegger. Bueno, aunque Foucault no lo afirma explícitamente, parece claro que el objetivo de las palabras y las cosas era refutar esa hipótesis estándar acerca del vínculo entre modernidad y
subjetividad que Heidegger sintetizara en su texto La era de la imagen del mundo. Dicho texto se trata de una conferencia que él dictó en Friburgo en 1938 y que aparece reproducida en Holzwege, Caminos del Bosque. Bueno, en este texto, Heidegger discurría sobre las raíces etimológicas del término subiectum. Según señala, es la traducción latina del hypokeimenon, al que se refiere Aristóteles en su física y en su metafísica. El mismo indica el sustrato de la predicación, aquello que sostiene o subyace a todos sus predicados y cuya función es análoga a la materia, Hule, la cual persiste a través de los cambios de forma, morfé, que se imponen sobre ella. En principio, cualquier cosa o ser del que pudiera predicarse algo sería sujeto. La identificación del sujeto con el yo, iniciada por Descartes, es precisamente, dice, lo que marca la emergencia del pensamiento moderno. Con la modernidad, el hombre deviene el fundamento último de la inteligibilidad del mundo, el que entonces se ve reducido a la condición de mero material para su accionar. Esto supuso para Heidegger una ruptura conceptual fundamental. Él es ahora el hombre el que se representa al mundo, aquel que le confiere sentido al mismo. Surge así, en fin, la idea de una imagen del mundo, que es lo que define a la modernidad como época, la cual no podría haber existido anteriormente. Bueno, como dice Heidegger, y cito, las expresiones imagen del mundo de la edad moderna e imagen del mundo dicen dos veces lo mismo y sobreentienden algo que nunca pudo haber antes, una imagen del mundo medieval y otra moderna. En efecto, en la Edad Media, dice, hombre y mundo no eran sino fases en el plan de la creación, participaban por igual del orden de las correspondencias de todo lo existente, que remitían siempre a su causa última, que era Dios. Por otro lado, en la antigüedad, el mundo no era algo a lo que el sujeto se representaba, sino por el contrario, algo que se presentaba a sí mismo, que se mostraba al sujeto, y en definitiva es en el propio acto de desocultarse que se constituía como tal. Hombre y mundo copertenecían así a la representatio, etimológicamente el hacerse presente de lo existente. Lo que busca mostrar Foucault es que, contrariamente a lo que afirma Heidegger, en los siglos XVII y XVIII no es posible aún encontrar este concepto del hombre como sujeto, el cual surgirá, como dijimos, recién en el siglo XIX. Bueno, comprender esta distinción resulta crucial para Foucault y de hecho constituye el núcleo de su proyecto arqueológico. Aunque no lo aclara, Foucault tomaría el término de la expresión con que Hegel abre su fenomenología del espíritu. De lo que se trata es pensar lo absoluto no como substancia, sino también como sujeto. El sujeto de que se habla aquí, que ya no es meramente substancia, es un concepto reflexivo, es un en sí y un para sí, el movimiento de ponerse a sí mismo o la mediación de su devenir otro, decía Hegel. Solo entonces cabría hablar propiamente de un sujeto moderno y en definitiva de una época moderna, de un episteme moderno, al menos en el sentido que le atribuye Foucault, es decir, aquel tipo de ser de cuya interioridad dimana la historia, la cual constituye una dimensión subyinherente. El sujeto, a diferencia de la substancia, ya no es meramente el sustrato de la predicación.
aquello que permanece inmutable por debajo de los cambios de forma que se le imponen, como decía Heidegger, sino una fuerza dinámica. Lo que lo define como tal es el hecho de contener dentro de sí el principio de sus propias transformaciones, lo cual, como veremos, está vinculado estrechamente al surgimiento de la idea de organismo viviente como asociado a la capacidad de autogeneración y autodesarrollo. Se produce entonces el tránsito de la era de la representación a la era de la historia, o en otras palabras, de la época clásica a la época moderna. El punto es que la emergencia de este concepto marcará una ruptura conceptual no menos crucial que la señalada por Heidegger. Este último confundiría así dos concepciones de la subjetividad muy distintas entre sí, colocándolas a ambas bajo el marbete común de sujeto moderno. Volvamos ahora entonces atrás y veamos cuáles eran para Foucault las características del epistema renacentista, del cual va a surgir la primera de las epistemes antes señaladas. El episteme clásico era de la representación. En el régimen de saber que se impone hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVI, todo lo existente, incluido el lenguaje, serían marcas visibles de aquella fuerza oculta que las disponía y hacía que las cosas fueran visibles. El espacio de las semejanzas conformaría un sistema de asignaturas para el develamiento del plano oculto de la creación. Como decía Heidegger, en dicho régimen de saber era el mundo el que se mostraba a sí mismo. Lo único que había que hacer era descifrarlo. El supuesto implícito allí es que todo en el mundo, los seres y los objetos se encuentran vinculados, se reflejan mutuamente. Para tomar un ejemplo, si recuerdan al hombre de Vitruvio de Leonardo, este se asociaba a la idea de macrocosmos y microcosmos, es decir, que el hombre refleja en su interior el universo entero. De allí, como afirma la astrología, que los movimientos de los planetas afectan también a los seres, influyen en sus estados de ánimo, su comportamiento, etc. Encontramos aquí la idea de la gran cadena del ser que estudiara Lovejoy, el supuesto de la existencia de un principio esencial que recorre a los distintos tipos de ser, animándolos y comunicándolos mutuamente. Las formas visibles reflejan también su interioridad. Por ejemplo, una planta cuyas hojas tienen las formas de un riñón nos están indicando que la misma posee propiedades curativas de las enfermedades renales, etc. Bueno, y lo mismo ocurre con las palabras. Existe un vínculo natural entre las palabras y las cosas. Estas contienen dentro de sí algo de la esencia de la cosa designada. Pues de allí derivan sus poderes demiúrgicos. Como se ve en La Tempestad de Shakespeare, a medida que Próspero va escribiendo, hace que se produzcan los sucesos que narra. Bueno, lo mismo ocurre, en fin, con los conjuros. No se puede alterar, pronunciar mal alguna palabra porque ya el conjuro pierde su efecto. En la primera parte de Las palabras y las cosas, Foucault analiza los procedimientos intelectuales por los cuales opera este epistema renacentista. Identifica 4 fundamentales: la convenientia, la emulatio, la analogía y la simpatía. Acá no nos vamos a detener a analizar cada uno de estos procedimientos. Digamos simplemente que estos designan los distintos modos
en que los seres y las cosas se vinculan y comunican entre sí. Bueno, en la parte siguiente vamos a ver cómo se produce ahora el quiebre de este sistema de las asignaturas, dando lugar así al surgimiento ahora sí de la era de la representación.